¿Quién no ha tenido experiencias retadoras con su hija adolescente? Cosas como no me escucha, viven en su mundo. Somos Litben Sánchez y Lice Piñate, que hemos vivido en carne propia estas experiencias porque somos madres de adolescentes. Y es por esto que hemos creado este espacio, un lugar para reflexionar, compartir y juntos construir el camino hacia la transformación. Porque nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bienvenidos a Punto de Encuentro, contenido disponible en todas las plataformas de podcast. Bueno, hoy en este punto de encuentro tenemos algo que es maravilloso, que lo vemos desde alguien que para mí particularmente significa alguien del que tengo que aprender y significa un reto. Porque bueno, hablamos siempre de la maternidad o de la paternidad como algo pesado, algo que es duro, algo que es difícil, pero cuando incorporamos el humor, en muchas ocasiones se nos hace la vida más ligera y nos reímos de nosotros mismos. Y por eso convocamos hoy a este maravilloso momento a Caro Mejía, de mamá Caro Mejía, esa es su cuenta en redes sociales, para que nos converse de eso. Pero más allá de eso, hoy quiero comenzar a que nos expliques quién es Caro, para que quienes no te conocen tengan el placer de conocerte y por supuesto seguirte. Claro que sí, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Me encanta reunirme con mamás que tienen ganas de compartir con otras mamás todo lo que han aprendido, todas sus dudas, toda su sabiduría también. Yo creo que la maternidad es un enorme rompecabezas y que cada mamá tiene una pieza de ese rompecabezas. Así es como lo veo yo y yo creo que todas tenemos algo que aprender de todas. Entonces, mucha gente me pregunta de dónde nace la mamá latina, mamá Caro Mejía, mi cuenta. Y la verdad es que nace de tomármelo todo demasiado en serio y sufrir una crisis por ello. Entonces, al tocar fondo en tomarme tan en serio la maternidad, pues entonces es que le doy vuelta a todo y digo, no, o sea, estos temas son tan fuertes y son tan duros y son tan difíciles de atravesar que mejor atravesémoslo juntas y con el mejor humor posible y riéndonos de nosotras mismas, porque la verdad es que ser madre y esposa es una tragicomedia. Entonces vamos a verlo como lo que es, sin exagerar. Yo soy periodista de profesión. Yo trabajé en diario, en televisión, en radio, toda mi vida desde los 17 años que trabajo. Después decidí que sí era lo que quería, estudié periodismo. Me dediqué a trabajar en diferentes canales, en diferentes radiodifusoras, diarios, hasta que, bueno, un día llegué a Estados Unidos, llegué a Denver, primero, con un primer marido del que después me divorcié. Y un día decidí dejarlo todo, irme a viajar por todo el mundo. Viajé por todo el mundo por un año y medio y haciendo trabajo voluntario y haciendo todas las cosas que yo tenía ganas de hacer. No tenía hijos, no tenía marido, estaba recién divorciada. Y después de eso aterrizo en Miami. Aterrizo en Miami, me caso, tengo hijos y decido no volver a trabajar en mi carrera y dedicarme de tiempo completo a la maternidad. Y un error que yo cometí fue que me quise tomar la maternidad tan en serio como me tomé mi carrera. Y, y no, porque es que no son lo mismo. No es la misma plastilina. O sea, no Ni es la el misma mismo molde, plastilina. ni el mismo El, el molde. trabajo el trabajo de uno, la profesión de uno, lo que a uno le gusta hacer, ya sea que lo haces de manera natural o que estudiaste para eso, que es algo que se te da fácilmente, eso es como un propósito personal de vida. Ese es tu propósito personal. Pero después la maternidad es otra cosa completamente diferente. La maternidad es un propósito familiar, en el que las mujeres, por alguna extraña razón, como que nos lo tomamos muy en serio y como que es totalmente nuestro. Porque claro, lo llevamos en el vientre y después dependen 100% de nosotros. Entonces, como que después a uno se le olvida ir soltando y uno se queda agarrada de ahí. Como que Total. son míos y son mi responsabilidad y su vida depende de mí. Llega un momento en que, pues, la verdad, ya no te necesitan para vivir. O sea, eres más bien una compañera del camino. Así es. Fíjate, Caro, wow, nunca me hubiese imaginado y te admiro muchísimo por ese vuelta que le diste, como tú dices, a la maternidad, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, realmente mi momento de transformación y más como deep fue en ese momento en que dije, me estoy tomando demasiado en serio la maternidad hasta el punto en que yo decía, y esa fue o sea, a mí la frase que me despertó fue, yo traumaticé a mi hijo.
a mi primer hijo lo traumaticé porque, bueno, porque yo era una inconsciente y yo hice cosas que hoy en día, o sea, yo era de las que a mí me decían, para que durmiera tienes que dejarlo llorar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo en ese momento, cuando empieza toda esta nueva situación, información a poder estar allí y yo poderla revisar, yo decía, nada, yo traumaticé a mi hijo de por vida, sí, pobre hijo mío, ¿no? Y ahí empiezo toda esta profundización, pero fíjate que tú al agregar este cambio de perspectiva, siento que con el tema del humor, porque tú en tu cuenta y con los reels que tú haces con el contenido, que aparte me encantan, no paro de reírme, Muchas este, gracias. tocas temas que son muy vulnerables, pero que le pones ese humor y que a la vez logras que nosotros nos identifiquemos y nos aligere un poco esa carga y esa culpa que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo empezaste tú a crear esos contenidos, a, a, a tener toda esa creatividad y a realmente eso? Siento que aligerar un poco esa carga y esas culpas que tú dices que se te que hizo todas tan tenemos. pesado. Sí. Que todas tenemos, claro. Yo creo que es un esfuerzo por tratar de llegar a la mayor cantidad posible de mamás. O sea, yo quiero llegar a esa mamá que está llorando en un rincón de su cuarto, viendo de lejos a sus hijos, mientras los niños duermen y ella está en la oscuridad llorando. Esa es a la mamá a la que yo quiero llegar y le quiero dar un abrazo. Entonces, me di cuenta que la forma más fácil de hacerlo era a través del humor. O sea, al final, mi objetivo es decirle a las mamás, no estás sola, eh, estamos juntas. Y cuando tú crees que otras mamás lo tienen todo resuelto y lo tienen todo bonito y la niña está vestida igual que la mamá y dices, o sea, esta mujer, ¿cómo es posible que está maquillada y está en tacones y yo acá parezco la chilindrina? O sea, yo creo que lo que quiero es llegar a esas mamás y decirles, no, o sea, nadie lo tiene totalmente resuelto. Aquí estoy y la verdad es que hay un montón de mamás que me mandan un montón de mensajes ya contándome cosas más serias y más profundas eh, por mensajes privados que tengo, o sea, yo diría que tengo amigas que no conozco, que nunca he visto en persona, pero que me han contado cosas tan profundas y que yo le he dado consejos que, o sea, me han mandado mensajes diciéndome, salvaste mi matrimonio. Salvaste mi matrimonio diciéndome esto, diciéndome aquello, le leí lo que me dijiste a mi marido y entonces lo entendí. Y entonces es poder llegar a esa persona, para mí vale todo el esfuerzo que hago para hacerla reír, porque si la hago reír, me va a escuchar. Y entonces ya después puedo hablarle de cosas más serias, que en realidad son los mismos temas, pero la verdad es que a veces pues no da para reírse. O sea, a veces las situaciones se ponen tan profundas y tan oscuras, la parte oscura de la maternidad, de la que obviamente nadie habla y que yo ya no sé si está bien o no hablar de la parte oscura de la maternidad, porque obviamente hay muchas mamás que se ofenden y dicen, pues ya nadie va a tener hijos, o sea, pues es que yo creo que está bueno saber que sí es el amor más grande que vas a sentir en tu vida, pero también la angustia más grande. Entonces, yo creo que está bueno, más bien creo que lo que tenemos que hacer es preparar a las que sí quieren ser mamás y prepararlas con coaching antes de que lleguen, con información buena, real de lo que es ser papás. Y la verdad es que al final del día, si te tomas las cosas demasiado en serio y escuchas absolutamente a todos los expertos, te vas a volver loca, que fue lo que me pasó a mí. O sea, por estar queriendo hacer todo, absolutamente todo lo que dicen los expertos y todo lo que sale en redes y no, que este experto dice que yo no debo de gritarle a mis hijos y no, la verdad es que yo trato de no gritarle a mis hijos, pero, Pero colapsamos. pero no existe ninguna mamá que jamás nunca en su vida le ha gritado a sus hijos, ni la más zen del mundo, ni la más espiritual, ni la más, ni siquiera las que son educadoras de crianza, las que son coach de crianza, ni siquiera ellas. Entonces, eso es algo importante que tienes que saber como mamá, o sea, nadie lo tiene todo resuelto y yo encuentro que a través del humor, o sea, a través de reírme de las situaciones que voy viviendo con mi marido como señora, ¿no? Que es raro, porque es que ahora las señoras, o sea, tener 40 años, yo tengo 45,
como que como que se siente diferente de la generación de mi mamá. Entonces soy señora, pero no entiendo qué onda. Y la relación con mis hijos y cómo cada uno de mis hijos tiene retos diferentes. Y todo lo que es ir descubriendo todo esto es mágico, es una gran oportunidad de crecimiento, no es nada fácil, pero amarlos vale toda la pena del mundo. O sea, sentir ese amor y sentir que estás acompañando a este ser humano en su camino o sea, es un honor, es un privilegio, es un honor, es una cosa bellísima. Cuesta trabajo, sí, cuesta un chorro de trabajo, pero vale toda la pena del mundo. Entonces, el humor me ayuda a mí y siento que ayuda mucho a otras mamás. Entonces, encontré que esa es la mejor forma de conectar con las mamás, riéndonos juntas, tomándonos una copa de vino y decir, está todo bien. Así es. Claro, hay dos cosas muy importantes que tú dijiste de caras incluso a lo que yo hago y además en mi esencia de lo que soy mamá, ¿no? Y la quiero retomar para ver un poco cómo lo maneja. Una de las cosas que generalmente pasa es que desde el mundo de las redes sociales y de toda esa nueva onda que hay como tú bien lo decías, dos extremos que nos pueden volver locos, de que todo lo correcto, de todo lo que se tiene que hacer de manera para que sea un niño perfecto, cosa que no existe, porque no hay ser humano perfecto. No Pero existe. también existe como el otro extremo, desde el quizás minimizar lo que significa. Y a veces se hace a través del humor, a través de ese humor negro o de ese humor que de alguna manera menosprecia, e incluso lo hemos visto en el rol de madres, en el rol de mujeres. Y bueno, en el país donde tú vienes, y ahora lamentablemente en Venezuela también se ha visto mucho el tema de los genocidios por el tema de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejas eso? Porque generalmente cuando pasan ese tipo de cosas, tú dices, bueno, ella se ve así en redes sociales, lo hace todo, pero ella de verdad cuando apaga esa máquina o ese teléfono donde graba eso, esa es la realidad. O sea, ella lo sigue viviendo así. Esos contrastes, ¿cómo los vives? ¿Cómo manejas eso desde una mamá real, de que somos, como tú bien lo dices, y lo certifico, soy coach de familia hace más de 7 años, orientadora vocacional, y el decir que yo nunca en mi vida le he gritado a mis hijos es mentira. O sea, yo he utilizado herramientas para evitar hacerlo con la frecuencia que lo hacía antes de hacerlo, como lo hacía antes, pero efectivamente uno se le vuelan los tapones y hay momentos en que uno también sabe y se da cuenta que uno es de carne y hueso. Y que uno también tiene sus emociones y es el saber gestionarlo, obviamente con mucha más madurez que la que tienen nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo has vivido eso y cómo trasciende ese cambio de apaga y prende la cámara? O sea, ¿te refieres a la persona que yo proyecto versus la persona que yo soy? Correcto. Sí, mira, claro, yo creo que todos los que somos creadores de contenido tenemos un personaje. O sea, tenemos un personaje que a veces está muy cerca de quiénes somos realmente, que es mi caso, y luego hay otros que no, que directamente es un personaje creado para hacer reír a la gente o para conectar con la gente. En mi caso, obviamente sí hay un poco de un personaje, que todo lo hago mucho más exagerado, pues para hacerlas reír, ¿no? Aunque sí es verdad que yo, me encanta bailar y bailo como si estuviera arriba de un escenario al lado de J-Lo, sí. O sea, yo sí soy así, yo sí soy muy desmadrosa, yo soy muy bailarina, yo me río mucho con mis hijos, me río mucho con ellos, les hago muchos chistes, les hago muchas caras y nos reímos mucho juntos. De hecho, mi hijo menor, cada vez que yo trato de que, y hablando del tema de las redes, yo trato mucho de evitar varias cosas. Una es que mis hijos salgan en redes. Si te das cuenta, si te pones a ver mis reels, muy es rarísimo que salga uno de mis hijos, es muy raro. Y si sale, yo estoy al lado de él o muy pegada de él. Correcto. No quiero que nadie lo vea solo. Eso por un lado. Y por el otro, pues no, obviamente no se puede estar en su vida en ese personaje todo el día. Obviamente que no, yo apago el celular y soy una mamá como cualquier otra. De hecho, soy una mamá bastante desarreglada, o sea, yo me arreglo para salir en cámara. Bastante desarreglada, soy bastante fodonga, como decimos en México, que es como que no me arreglo mucho. De repente estoy en chanclas todo el día, vivo en Miami y si por mí fuera yo estaría descalza. Entonces, no, yo me arreglo para verme en cámara, obviamente, porque pues
O sea, mi trabajo es crear contenido y lo visual es muy importante y eso no lo podemos negar. Entonces, claro, trato de usar la mejor cámara, trato de maquillarme, trato de verme bien, pero también estoy tratando de proyectar una imagen que no sea tan maquillada. Y eso lo que hago es que mis reels es el gancho, es donde salgo arreglada, es donde, y no siempre, porque depende, a veces también salgo desarreglada porque el tema requiere que yo salga desarreglada. Pero si tú vas a mis historias, es así soy yo. Así es. Okay. En mis historias soy yo, en mis historias soy yo y ahí yo he salido triste y yo he salido diciendo que estoy enojada, que estoy triste, o sea, y ahí sí que no hay filtros, o sea, en mis historias soy yo y he salido llorando y he salido como estoy y a veces no salgo. Y a veces no salgo porque es que no tengo ánimo de salir. No tengo nada bueno que decir, no tengo nada que aportar y prefiero simple y sencillamente no salir y no decir nada. Entonces, es un mundo bien complejo y es la gran brecha generacional que tenemos con nuestros hijos, es la gran brecha, eh, porque nuestros hijos van a crecer en este mundo de una forma mucho más natural que nosotros lo tuvimos que aprender. Y, y es un mundo complejo, es un mundo complejo porque los que estamos en redes sociales tenemos que entender, los que no son creadores de contenido tienen que entender que los que estamos creando contenido es nuestro trabajo. Tenemos un objetivo final, que es llevar un mensaje, como es mi caso, crear una comunidad, que también es mi caso, y hay gente que está vendiendo un producto específico, y hay gente que está vendiendo algo, un servicio. Hay gente que quiere ser influencer por el simplemente hecho de que son personas bellísimas, y la verdad es que pues sí, a la gente le gusta ver gente bella. Entonces, todos tenemos una razón diferente de por qué estamos creando contenido, pero estamos creando contenido, es mi trabajo. Es mi trabajo y para el cual me arreglo, para el cual pienso cómo voy a decir este mensaje, cómo puedo transmitir este mensaje que es complicado, que es delicado, que no quiero herir a nadie, que no quiero hacer sentir mal a nadie, que no todas las mamás, que cada mamá tiene una realidad tan diferente unas a otras. Y esa es una de las cosas que también, perdón que te interrumpa, porque tiene que ver que hablar de maternidad creemos que todos vamos a transitar exactamente igual. Y uno de los grandes valores que yo siempre inculco es, primero, cada mamá es distinta y segundo, cada hijo es diferente, es único, independiente y además irrepetible. Porque me dicen, es que ser mamá de uno es más fácil. Bueno, no es tan fácil, porque el darle a uno la responsabilidad de ese rol que para ti significa ser mamá es otra cosa distinta a cuando lo diverses en más de uno, ¿no? Entonces, eso también es una verdad. El entender de que tu mensaje puede llegar a diferentes personas, pero lo va a tomar desde lo que cada quien se sienta orgánicamente tú. O sea, esa esencia de lo que me llega a mí es distinto a lo que probablemente le llega a otras, ¿no? Y me pasó contigo en estos días, que dijiste algo de exageración, de que estoy complicada, que no sé qué, que el tema de a dónde van, y te escribí, claro, te puedo ayudar, o sea, yo creo que es eso, es esa fraternidad que surge desde la necesidad que tú tienes, pero desde la ayuda que yo te puedo ofrecer, pero también en algún momento, como bien lo dijo Lice, en un momento mío de saber hacia dónde voy y lo que estoy haciendo con mis hijos, el escucharte a ti de otra manera distinta, es decir, le puedo bajar dos y puedo respirar y puedo disfrutarme este momento y bailar y hacerlo distinto, ¿no? Eso creo que es por ahí el valor. Y una de las cosas que creo que, Caro, que más a ti te puede diferenciar y que más valor le das a lo que haces es eso. Primero, te muestras muy vulnerable, pones ese lado de humor para atraer a las personas, pero en el momento en que tienes que tratar de temas que son profundos, tú tienes también esa preparación. Yo estaba en estos días escuchando un live que tú hiciste de crianza respetuosa, en donde incluso dices que tú no querías tener hijos por un momento y después de que tú estuviste en un proceso de meditación y eso, te diste cuenta, yo sí quiero ser mamá. Y te preparaste para eso hasta el punto en que estuviste escuchando a tantos expertos que dijiste, ok, ya va, déjame darme un espacio, pero entiendo que tienes esa preparación, porque ¿qué pasa? Hoy en día cualquiera que se pone a hacer reels puede llegar, ser influencer, tener a miles de seguidores y decir cosas que en verdad es la experiencia no la tiene.
Hay muchas cosas en común que yo tengo contigo en el sentido de que a mí también, a mí quien me introdujo a todo este tema, introdujo a todo este tema de la crianza respetuosa, crianza consciente, fueron los libros de Shefali, Daniel Siegel. Entonces, claro, en el momento en que tú tienes que hablar o aportar a alguien que viene a solicitar apoyo y ayuda, tú tienes esa información, que no solamente la tienes en la teoría, sino que tiene que ser en la práctica, porque eso también es otra cosa que a mí me crea mucha discordia. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento, pero teórico. Es necesario ser madre para que en realidad tú puedas poner en práctica y entender, mira, esto. Y eso, y mostrar esa realidad, esa vulnerabilidad, humanizarnos a las mujeres, a las madres, que aunque todo el tiempo estamos estudiando y queremos ser las mejores madres, somos seres humanos y vamos a tener esos momentos. Y tú en ese live estabas conversando acerca de un tema que tuviste con tu hijo pequeño, que creo que tiene 8 años ahora, de que se enojó, de que estaba celoso por el tema del cumpleaños de tu hijo mayor, y tú estás expresando allí, estás abriendo tu vida, tu casa, a tus hijos, pero lo haces de una manera, de nuevo, respetuosa, empática, y eso es algo que no se ve, porque los que son expertos, la mayoría de las veces hablan desde una superioridad, que lo hacen Sí. sentir a uno peor. No, yo soy la peor madre del mundo. En cambio, tú, de nuevo, es esa empatía a través del conocimiento, pero también de la humanidad. Entonces, eso es algo que yo te quiero agradecer, por Muchísimas supuesto. gracias. La verdad es que me preparo muchísimo. Yo creo que tiene que ver con que soy periodista y que trabajé tanto en tantos diarios, en televisión, en radio. Había tantos filtros para poder salir a decir algo. Había tanta gente que tenía que leer lo que yo escribía y decir, no, a ver, espérame. Pero tú hablaste con esa persona, pero por teléfono, pero te firmó el documento. O sea, tantos filtros o sea, como que yo sé, por mi experiencia como periodista, que tú no puedes salir a decir cualquier cosa. Tú no puedes salir a decir cualquier cosa y esa es como mi ética profesional. Entonces, siempre que yo doy mi opinión, digo, esta es mi opinión, esta es mi opinión. Y por eso me gusta mucho entrevistar a expertos, para que sean los expertos los que lo digan, no yo. Yo solamente te puedo hablar de la crianza respetuosa desde la práctica y te puedo decir todo lo que he leído en esos libros y cómo es que yo lo llevo a la práctica. Eso sí, obviamente que yo te puedo hablar de eso, pero yo no soy psicóloga, yo no soy psicóloga, yo no te puedo hablar, yo no hice esos exámenes de los niños, yo no hice esos estudios, yo solamente leí los resultados. Entonces, me parece, o sea, a mí me da a veces un poco de miedo todo el tema de los influencers y que no hay ningún filtro y que no hay ningún control. Y no lo pienso por mí, porque yo ya soy una persona grande, madura, yo ya sé que yo tengo que comprobar todo, pero yo le estoy enseñando a mis hijos y ellos no tienen acceso a redes sociales, ¿eh? O sea, cero. Yo estoy metida en redes sociales hasta la cocina y por eso es que yo no dejo que mis hijos tengan redes sociales, porque ese mundo no es para menores de edad. No es un mundo para menores de edad. Y a mí me da mucho miedo cuando yo veo niños pequeños, amigos de mis hijos que tienen 8 o 10 años, que están metidos en redes sociales y digo, es que tú no sabes las cosas que yo he visto ahí. Entonces cosas que yo he denunciado y que sí después lo bajan, pero ¿cuántas millones de personas lo vieron antes de que lo bajaran? Claro. Entonces, yo estoy tratando de educar a mis hijos y decirles como lo que tú ves en redes sociales no es real. Esa persona es real, sí. Por ejemplo, yo hace poco compartí, mi hijo tiene un youtuber que él sigue mucho que habla de hormigas, porque a mi hijo le fascinan las hormigas, mi hijo mayor, y nos fuimos hasta Orlando a conocerlo en persona. Yo fui con mi hijo a conocerlo en persona. Yo conseguí una entrevista con él, nosotros tres solos, para que mi hijo le hiciera preguntas sobre hormigas. ¿Por qué? Porque los padres tenemos que ser parte de la vida digital de nuestros hijos. Eso es crucial, es crucial. Tenemos que informarnos, tenemos que darnos cuenta que lo que está ahí no es material para niños. Mi hijo tiene permiso de ver ese canal de YouTube porque yo lo veo con él. Y porque yo ya sé que ese señor que se llama Mikey, que habla de hormigas, solamente habla de hormigas. Es más, el señor ni sale. Se ven sus manos nada más y enseña cómo tiene sus granjas de hormigas y que si la hormiga no sé qué y cuenta historias de las hormigas. Súper blanco, o sea, todo súper inocente. Ya, eso sí lo puedes ver. Pero en YouTube y en redes sociales hay información, hay imágenes, hay palabras, hay historias que no están hechas, no fueron pensadas para que un niño ni las vea ni las escuche. Entonces, a mí me da mucho miedo eso, porque aún en la adolescencia, vamos a decir la adolescencia, que son los hijos de ustedes,
pues ya un adolescente difícilmente le vas a impedir que esté en ese mundo. Entonces hay que educarlos desde antes para que sepan que nada de lo que ellos ven es real, real, real. Es un personaje, es una persona que se dedica a eso. Y verdad, me da un poco de miedo, me da un poco de pena también que ese es el mundo en el que van a vivir nuestros hijos. Entonces yo trato de retrasar mucho ese momento de que ellos entren a ese mundo digital de lleno, y vamos muy con la edad de cada uno y todo es así sin acceso a internet. De hecho, pronto tengo una entrevista con una fiscal paraguaya, una mujer que encarceló a una pandilla de pedófilos en todo el mundo, de más de 40 líderes, y ella fue la que los metió a todos en la cárcel. Está ahora aquí en Miami tomando un curso y la conocí por azares del destino. Y la voy a entrevistar porque ella me decía, o sea, la edad de tus hijos es peligrosísimo, es peligrosísimo. Entonces, hay que educar a nuestros hijos de ese mundo y enseñarles qué es realmente lo que son las redes sociales. Es un lugar donde uno va y muestra lo que quiere. No es lo que somos realmente, es lo que quiere mostrar cada persona. Claro, y tú hiciste al principio un anunciado de que efectivamente a ti lo que te lleva a hacer una transición a incorporar ese mundo desde el humor, desde la maternidad, fue que efectivamente te lo estabas tomando muy en serio y que eso obviamente seguramente llegaste a muy fondo. Si haces hoy un equilibrio, ¿ok? Y quizás te trae de referencia 2 o 3 cosas que antes pasaban y que hoy ya no pasan. ¿Cómo pudiera ser ese equilibrio? O sea, ¿qué pudieras hacer tú de referencia para decir, antes me pasaba esto y ahora esto es totalmente diferente? Porque yo creo que eso es al final lo que queremos regalar con este podcast, el hacer ver que el humor trae beneficios y que a veces el ser mamás de libros nos va a traer otras consecuencias que quizás no sean el beneficio ni para la familia, ni para nosotros, no para nuestros hijos. Para nadie, para nadie. Yo hubo varios cambios que hice. Antes, por ejemplo, no confiaba en nadie para cuidar a mis hijos, nadie. Y tuve que trabajar mucho el miedo a que algo le pueda pasar a mis hijos, y tuve que empezar a soltar y confiar. Obviamente con todas o sea, no es que dejo a mis hijos con cualquier persona, no, pero es que de verdad yo me lo tomaba tan en serio que no los dejaba con nadie, de nadie, de nadie. Entonces, no, ya como que eso lo solté bastante. Otra cosa que solté mucho es a mi esposo. Como que yo... Gracias a Dios. Sí, porque mi esposo, o sea, porque nos pasan muchas mujeres que queremos que nuestro esposo cuide a nuestros hijos como nosotras los cuidamos. Y no, un día en terapia de pareja aprendí que ese es el papá que le tocó a mis hijos. Y mi esposo, con todos sus defectos y con mi esposo es todo lo contrario a mí. O sea, yo me angustio, yo soy así como que toda más pegada, toda así como que mamá gallina, y esto y el otro, y que el niño coma bien, y es que no comió, y es que esto, y todo así como que la salud emocional del niño, y mi esposo le vale madres. O sea, a mi esposo no es que no los ame, pero es que él dice, o sea, él los avienta por el aire, así en la piscina, y ellos se van a romper la cabeza. Y los niños jamás se han roto la cabeza, y los niños están así como que felices en el aire, así volando en la piscina. Y entonces como que yo aprendí a confiar en mi esposo y decir, mis hijos, o sea, lo que yo me digo a mí misma es, mis hijos necesitan a ese papá aventurero, loco, descuidado, despistado, que se pone a platicar, porque aparte mi esposo es súper extrovertido y súper social, y se pone a platicar con otros en el parque y no sabe ni dónde están sus hijos. Entonces, pero yo tuve que aprender a soltar y otra vez a confiar. O sea, al final creo que el gran cambio que yo hice fue soltar. O sea, como que al principio cuando son bebés, y lo dije hace rato, cuando son bebés sí, es verdad que uno tiene que estar muy pegado de ellos, porque pues sí, es que la vida de ellos depende de nosotros. Pero hay que ir soltando de a poco, cada día un cachititito. Y cada día tus hijos te necesitan un poquito menos, y entonces uno tiene que estar consciente de ese cambiecito y pum, soltar un poquito y un poquito y un poquito. Y eso también te hace a ti como mamá ser más feliz, porque empiezas a ganar tu tiempo
Y bueno, ahí viene todo el tema de la culpa, pero bueno, ese es otro tema. A ese iba yo, claro, porque por ejemplo, no sé si te pasa, a mí me pasa, obviamente, a más conocimiento que tengo, ¿verdad? Y más que sigo estudiando y preparándome y puedo acompañar a otras familias, pero entonces en el momento, que ya son bastante menos frecuentes, en el momento en que reacciono, en el momento en que respondo a lo que no quiero responder, que me digo algo que no digo, la culpa es como una vergüenza que yo digo, ¿cómo puede ser? Y me autolatigo y digo, pero no puede ser yo con tantos estudios, ¿cómo puede ser que yo le dije esto a mi hijo? ¿Cómo gestiona? Esa es una pregunta, ¿cómo gestiona Caro esos momentos en los que, sí, la reacción no es la que tú querías? Y la otra es, también, un poquito hablando del tema de tu esposo, si tienen más o menos la misma visión en la crianza y si no, cómo también gestiona Caro esas, Son sí, dos esas preguntas, diferencias. son dos preguntas bien interesantes. La primera es, trato de convertir mis errores en oportunidades, siempre, y se lo enseño a mis hijos también. Entonces y utilizo un momento de me equivoqué, la regué como mamá completamente, dije algo que no debía haber dicho, sobreprotegí o lo que sea, no importa. Lo utilizo como una herramienta de oportunidad para enseñarle a mis hijos. Una, que yo soy un ser humano, que me equivoco. Yo no quiero que me idealicen como mamá y que piensen que yo soy así como que la mujer perfecta. No, porque luego van a andar por la vida buscando mujeres perfectas y la mujer perfecta no existe. Entonces, no, yo le digo, ¿saben qué? Me equivoqué. Y algo que me ayuda mucho con eso es la meditación. Yo medito todos los días. Entonces, cuando yo la riego así completamente, respiro, es como que hago una pausa completamente y me pongo a pensar y digo, a ver, acabo de explotar, grité algo que no debí de haber gritado, paro y mis hijos me ven que yo estoy así como que en mi reflexión, yo estoy por dentro, yo estoy en introspección total, salgo y digo, mira mi amor, pronto me va a bajar, porque mis hijos están muy familiarizados con mis reglas, entonces pronto me va a bajar y tú sabes que cuando me va a bajar, a mí mis hormonas me juegan muy sucio y que, ay Dios, creo que me está entrando una llamada. Bueno, ay, déjame ver, espero no haberles colgado a ustedes. Ay, No, ahí no, está, no. Aquí perdón, estamos, perdón, aquí perdón. estamos. Ok, entonces yo, introspección total y yo salgo después de esa introspección y veo, okay, ¿cómo puedo utilizar esto como una oportunidad para enseñarle a mis hijos lo que no se debe hacer, para pedir perdón y para también enseñarles que soy un ser humano y que me equivoco? Porque aparte a mí me pasó que por querer ser tan perfecta, la mamá perfecta, con mi primer hijo es perfeccionista. Entonces, claro, entonces el pobre sufre mucho con eso y yo ya no siento culpa porque, ¿sabes qué? Soy un ser humano y me equivoqué un chorro y también con el segundo me equivoqué un chorro. O sea, es como que mis dos extremos, o sea, la mamá demasiado perfeccionista y la mamá que le vale madres. Entonces, tengo un hijo perfeccionista y otro hijo que es un desmadre. Entonces, yo a mi hijo mayor también uso esas expresiones para decirle, ¿ves que yo también me equivoco? ¿Ves? Y mira, esto es lo que voy a hacer, me equivoqué, entonces voy a pedir perdón, voy a pensar, voy a internalizar, voy a hacer como un trabajo interno. Ok, ¿qué fue lo que hice? Bueno, esto. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, porque esto y esto y esto. Listo, ya pedí perdón, voy a tratar de no volverlo a hacer. Entonces lo utilizo como oportunidades de crianza. Lo convierto en eso, como que le doy la vuelta y lo devuelvo diferente. Eso uno. Mi marido y yo. Y con el tema de la crianza. Ese se ha convertido en todo un tema en las parejas de hoy en día. Porque antes, pues era como que lo que no se preguntaban cómo criar antes. Antes no existía esa pregunta de qué tipo de crianza vamos a utilizar en nuestros hijos. No. Ahora sí, y yo, pues como les digo, me lo tomé muy en serio, me leí todos los libros, todo, hice todo mi trabajo, hice todos los cursos, o sea, yo estaba así, periodista, perfeccionista, esto lo vamos a hacer bien, esto va a salir perfecto. Y entonces mi marido me escucha todo y él trata y eso, pero él se le resbala muchísimo más que a mí. Y lo tuve que soltar. Entonces sí estamos alineados y lo bueno de mi esposo, y que le aconsejo a todos los maridos, es que el que va a estar a cargo de la crianza, porque que él
somos papá y mamá, siempre hay alguien que está un poquito más a cargo y no siempre es mamá, ¿eh? Hay muchos papás que están mucho más como que no, esto lo vamos a hacer así. Y está bien, pero el que está más a cargo de la crianza tiene que entender que el otro, pues, no está tan metido y que tiene que haber un jefe. Y el jefe es el que va a dar la dirección. Entonces, mi esposo le gusta que yo le dé dirección. Entonces, cuando él la riega, yo a veces voy y le digo, mira, mi amor, ¿te acuerdas que nosotros hacemos crianza respetuosa? ¿Te acuerdas de ese libro que yo te resumí en la cama y que era la condición para después poder juntar nuestros cuerpos? Bueno, entonces, nosotros nosotros nos agachamos, nosotros le hablamos a los ojos, nosotros acariciamos, nosotros, y el pobre así todo fúrico, entonces, eso, yo soy su guía, yo soy su coach, yo soy el coach de mi marido, y mi marido acepta su papel y hace su mayor esfuerzo, pero yo también tengo que soltarlo un poco, o sea, está bien que mis hijos también tengan un papá que no es crianza respetuosa 100%, porque siento que le da como mucho equilibrio también. Yo sí soy así muy intensa con lo de crianza respetuosa, mi marido no tanto, pero creo que está bien. Eso o lo al menos comparto, hasta ahorita viene saliendo bien. exacto, eso lo comparto perfectamente contigo, Caro, porque mis hijos cuando yo tengo esos momentos de volatilidad, porque yo tengo 17 años y ya eso es que yo tengo la verdad única y además soy el varón y entonces yo tengo que hacerle saber a mi hermana que lo que yo hice y lo que yo hago es lo correcto, o sea, ella es la que se está equivocando. Y yo, ella va, espérate. Y mi hija, Mira, bueno, tiene unas condiciones ese físicas. tema yo creo que con la familia es bien delicado, porque yo una vez le dije algo a una hermana mía y casi me corren de la casa. Entonces, eso de la crianza respetuosa, por ejemplo, en mi familia, como que al principio decían, estás loca, o sea, estás criando niños para un mundo que no existe y demás. Ahora mi mamá se quita el sombrero y me dice, wow, o sea, tus hijos, qué niños más respetuosos, qué niños más empáticos, qué niños más, qué bonito los estás criando. Y ahora mi mamá, ya cuando ya está viendo el resultado, pues ya dice, qué bonito crías a tus hijos. Así es. Pero aún no así, todo el pues, mundo lo entiende. No todo el mundo lo entiende y es un poco lo que yo iba. Cuando me van esas explosiones, mis hijos mismos desde el humor se voltean y me dicen, porque mi cuenta y mi iniciativa se llama Seres Felices. Entonces se voltean y me dicen, mamá, ¿y dónde queda Seres Felices? Y yo, ya va, en este momento están un poco hungry. O sea, ya. En estar felices, no está. En este momento no está feliz. Y en relación a lo que hablabas tú de la pareja, es tal cual, o sea, mi esposo ha permitido que esa conversión de coach, mamá, pero también a veces él me dice, ok, yo solo quiero que me escuches y respetes mi posición, no quiero tu feedback, no quiero, y yo creo que eso ha sido, o sea, algo que ha ensamblado muy bien, desde lo que tú hablabas, desde la figura de, yo llevo el día a día, pero cuando se sabe que papá va a decir algo, va a imponer algo o va a conversar algo desde su punto de vista, se tiene que también respetar. Y él me lo dice, yo no tengo tus palabras, yo no tengo tu formación, pero también déjame ser papá. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha llevado, bueno, 23 años juntos, 17 años siendo padres y yo creo que por ahí, para ir cerrando, creo que es el gran honor que le podemos hacer a la figura paterna también, el dejar que ellos nos acompañen y hagamos nuestro mejor esfuerzo como seres humanos, como padres, porque el día de mañana también dejamos de ser padres cuando se van, o sea, padres al 100%, y nos volvemos a convertir nos volvemos a compartir en pareja, nos volvemos a compartir en hombre y mujer que hicieron posible esa paternidad y ese rol que nos acompañó durante el tiempo que ellos decían estar con nosotros, y definitivamente nosotros como esencia nos va a acompañar hasta nuestro último inhalación y exhalación en este mundo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí. no me queda más. La respetuosa empieza con la pareja. Con la pareja. Sí, empieza entre papá y mamá, respetarnos, hablarnos con el amor con el que le hablamos a nuestros hijos. Por lo menos yo le hablo a mis hijos, o sea, Joaquín dice, es que es una miel, como le hablas a nuestros hijos. Y luego a veces me volteo con él y le estoy diciendo, o sea, le estoy hablando fuerte, le estoy hablando feo. Es como que a veces las mamás sacamos todo eso que se nos acumula con el marido. Hay mamás que lo sacan con los hijos, que desgraciadamente hay mamás que lo hacen y los hijos sufren abuso. Y yo creo que aquí en mi casa el que sufrió el abuso fue mi marido. Y
Ay, verdad, Dios. hicimos Vamos a mucha hacer una terapia. entrevista con el esposo de Caro Mejía. Hicimos mucha terapia, la hicimos a tiempo y ahora estamos en un súper buen momento, pero la verdad es que los primeros años, cuando yo tenía a un bebé y a un toddler, mi marido se lo bancó, como dicen los argentinos, porque mi marido es argentino, se lo bancó, él era un roble y yo lo maltraté y él se aguantó y él respiraba y él me abrazaba y me decía, un día va a volver mi mujer dulce y maravillosa. Y volvió, ahora estoy hecho un caramelo, pero la verdad es Qué que bueno. se atraviesan, o sea, para mí la prueba de la pareja son esos primeros años. Ahorita estamos Sí. como en un plató, como en una etapa linda, porque los niños tienen 8 y 10, me cuentan que después cuando entran en la adolescencia se viene otra etapa dura. Pero bueno, yo de eso todavía no puedo hablar porque no me ha llegado, o sea, yo hablo de 10 años para abajo, de lo que yo tengo experiencia, y ahorita estamos en un buen momento preparando, supongo que agarrando agallas, Así es, Para el otro. preparándonos para lo que se viene. así es. Bueno, Caro, no nos queda más que agradecerte. Fue un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Ojalá se repita Claro en que otras sí. oportunidades. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu historia de vida, por tu historia como mamá, el compartirla con otros. Y bueno, aquí tienes dos fans, como se dice, dos fans enamoradas. 100%, sí, por tu energía, por tu Gracias. sinceridad, sí, muy sabroso, muy enriquecedor y como tú dices, somos humanas, y no estamos solas y eso es lo más importante y lo más bonito de tu Y mensaje. bueno, te Muchísimas invitamos a que nos sigas en nuestras cuentas. La de Lice es Lisette con Z, con doble T, guión bajo Pinate. Y la mía es Señores Felices. Sí, a ti sí te sigo. Tengo que seguir la otra cuenta. Perfecto. gracias. Así que bueno, Muchísimas ahí gracias por la invitación. Me encanta, de verdad que me encanta compartir con otras mamás. Me encanta escucharlas también a ustedes. Me encanta, obviamente, muchísimas gracias por la oportunidad de contar un pedacito de mi historia, de contar un poco de mis tropezones, de lo que he hecho mal, de las cosas que después me salieron bien y cómo lo transformé en otra cosa. La maternidad es una gran oportunidad de crecimiento, es una gran oportunidad de reinventarnos y hay que verlo como lo que es. Creo que lo importante es no caer muy bajo en los bajos ni muy alto en los altos, hay que mantenernos en el centro, ecuánimes, sabiendo que en la maternidad lo único que es constante es el cambio y ser testigos de este cambio en nuestros hijos y en nosotras mismas también, porque estamos creciendo al mismo tiempo que están creciendo nuestros hijos, es una experiencia humana fantástica que es un honor y un privilegio poder vivirla y experimentarla. así es. Yo agregaría para cerrar que no solamente el cambio, sino que el amor que se siente se transforma también y nos va a acompañar siempre. Así que bueno, con Sí, esto claro que sí. cerramos y nos esperamos que nos acompañen en el próximo punto de encuentro.